Programa para el Congreso Internacional de Investigación Jurídica Empresarial del Código de Comercio. Acto inaugural, hoy 10 de abril, en este teatro del conjunto Sendero de Girasoles. Primero, Himno Nacional de Colombia. Segundo, Himno de la Universidad Militar Nueva Granada. Con loor granadinos cantemos este himno de gloria inmortal, y al pie de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. Granadinos, seguid procelosos nuestro lema de sana moral, y luchad con denuedo gozosos en procura de un noble ideal. Con loor granadinos cantemos este himno de gloria inmortal, y al pie de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. Saturemos de ciencia las mentes en el aula que es rico fanar, y llevemos erguida la frente que preludia la marcha triunfal. Sin más preámbulo, demos apertura al Congreso Internacional de Investigación Jurídica Empresarial del Código de Comercio. Reciban todos los asistentes una calurosa bienvenida al Congreso Internacional de Investigación Jurídica Empresarial del Código de Comercio. Aquí en el teatro donde nos encontramos presentes vamos a desarrollar este tema. Nosotros somos los conferencistas que están a cargo. Mi nombre es David Peña. Y mi nombre es Geraldine Peña. Somos estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada. Estaremos prestos a responder todas sus dudas e inquietudes sobre el Código de Comercio. Esta es la tabla de contenido que vamos a resolver y desarrollar en este congreso. Primero, presentación de contenido. Segundo, actividad número 1. Tercero, propósito. Cuarto, desarrollo del congreso. Quinto, invitados especiales. Sexto, actividad número 2.
Séptimo, conclusiones. Y por último, octavo, despedida. Vamos a dar apertura a nuestro tema con nuestra primera actividad para dar ese inicio de conocimiento. Bueno, acá estamos con nuestra primera actividad del día de hoy de nuestro gran congreso sobre el Código de Comercio. Este Kahoot estará integrado o compuesto por 10 preguntas y pues ya estamos acá esperando a nuestros invitados que justamente ya entraron, los cuales serán responsables de darle respuesta a estas 10 preguntas. Entonces empezamos con la primera pregunta, que es: el libro primero hace referencia a... Ahí nos están dando nuestras 4 opciones, en donde podrán elegir su opción que crean correcta, que en este caso es la de color verde, que es correcta. Seguimos con la segunda pregunta, que nos dice: los comerciantes podrán contratar. Entonces acá nos dan, como el anterior, 4 opciones y aquí podrán elegir cualquiera de las 4 según lo que hayan entendido, que en este caso la correcta es todas las anteriores. Vamos con una pregunta de verdadero o falso, que nos dice: ¿es un acto mercantil la adquisición hecha por funcionarios o empleados para fines de servicio público? Entonces ahí nuestros invitados contestaron falso, que es la correcta. Vamos con nuestra cuarta pregunta. ¿Se entiende como empresa toda actividad jurídica desorganizada para la producción, transformación, circulación de bienes? Aquí tenemos la opción de verdadero o falso y acá nuestros invitados estarán dando esa respuesta, que en este caso es falsa y está correcta. Vamos con nuestra siguiente pregunta, que es: las o los encargados de llevar este registro serán... Como en todas las anteriores, tenemos 4 opciones donde podrán contestar la que crean más correcta. En este caso contestaron la verde, pero es incorrecta, ya que ahí nos hablan sobre ninguna de las anteriores, pero la opción correcta era la roja. Vamos con nuestra siguiente pregunta, que es: en el segundo libro nos hablan sobre... Correcto, las sociedades comerciales. Damos paso a nuestra siguiente pregunta, que es: ¿la persona que está a cargo de la nave es el capitán? Verdadero, correcto, por parte de nuestros invitados. El Código de Comercio se compone de... Ahí nos dan 4 opciones, algunas muy parecidas, pero solo una correcta. Y en este caso sería un título preliminar y 6 libros. Siguiente pregunta: en el quinto libro encontramos los... Tenemos 4 opciones y nuestros invitados seleccionarán la que crean correcta, que en este caso serían bienes mercantiles, que está correcta. Damos paso a nuestra última pregunta, que es verdadero o falso, que nos dice: un comerciante es toda aquella persona que realiza una actividad profesional no considerada por la ley. Entonces acá estábamos esperando la respuesta. Contestaron verdadero, donde está incorrecto, ya que nos hablan que esa palabra no considerada por la ley lo que hace errónea esta pregunta, porque sí son consideradas por la ley. Entonces ahí tenemos los puntos obtenidos por nuestros invitados, que es un total de 6.823. Propósito: lograr el aprendizaje del Código de Comercio basándonos en el Decreto 410 de 1971 en Colombia. Asimismo, adquirir conocimientos profesionales e integrales mediante la información que se compartirá. Ya entrando más en el tema de desarrollo, el Código del Comercio es el cual está estipulado en el Decreto 410 de 1971. El Código de Comercio está dividido en un título preliminar y 6 libros, los cuales aclararemos y desglosaremos a continuación. Empezaremos con el título preliminar, el cual trata de las disposiciones generales. En estas se encuentran los artículos del numeral primero hasta el numeral noveno. Los comerciantes y los asuntos mercantiles se deben regir por las disposiciones de la ley comercial. El artículo número 2 es un complemento del primer artículo, ya que el segundo artículo menciona que las cuestiones comerciales en las que no se puedan regir con la ley del primer artículo deberán aplicar las disposiciones de la legislación civil.
Las costumbres mercantiles servirán para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio y para interpretar actos y convenios mercantiles. Estas costumbres mercantiles se probarán como las dispone el Código Civil. Si se desea usar testigos para comprobarlo, deberán ser por lo menos 5 comerciantes idóneos inscritos en el registro mercantil. Por consiguiente, hablaremos del libro primero, el cual habla de los comerciantes y los asuntos de comercio. Este está estipulado desde el artículo 10 hasta el artículo 77. Empezaremos explicando qué son los comerciantes. Son comerciantes las personas que profesionalmente realizan alguna de las actividades que la ley considera mercantil. Por otro lado, no quiere decir que las personas que ocasionalmente realizan actividades de comercio sean comerciantes. Esto no quiere decir que no estén sujetas a la ley. Siendo así, toda persona que, según la ley común, tenga capacidad para controlar y obligarse es capaz de ejercer el comercio. Incluso los menores de edad, con un requisito que será tener un representante legal. Dentro del comercio existen unos hechos que hacen presumir el ejercicio del comercio. Estos 3 hechos son: cuando se haya inscrito en el registro mercantil, cuando se tenga un establecimiento abierto o cuando este comerciante se anuncie al público como tal. El comerciante puede perder su calidad. Esto pasará cuando haya incapacidad sobrevinientes para el ejercicio del comercio. Existen unas nulidades por incapacidad que provienen por la falta de capacidad para ejercer el comercio. Los deberes de los comerciantes. Ellos deben matricularse en el registro mercantil, inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos que la ley exija, llevar contabilidad regular del negocio, asimismo conservar los documentos que pida la ley. Deben denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles. Además, deben abstenerse de hacer actos de competencia desleal. Algunos de estos actos podrían ser los actos de confusión o desorganización, la desviación de clientela, el descrédito de otro comercio, el engaño u otros. La empresa es parte fundamental del comerciante, por ello daremos la definición de esta. Se entiende como empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación o administración de bienes o para la prestación de algún servicio. El objetivo y publicidad del registro mercantil. Tendrá por objetivo llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros u documentos respecto de los cuales la ley exigirá. El registro mercantil será público. Esto quiere decir que cualquier persona podrá examinar los libros y archivos en que fuera llevado, tomar anotación de sus asientos y obtener copia de los mismos. Las encargadas de llevar este registro serán las cámaras de comercio y superintendencias de industria y comercio. La encargada de determinar los libros necesarios para cumplir esa finalidad será la superintendencia de industria y comercio. ¿Quiénes o qué actos estarán sujetos al registro mercantil? Toda persona que ejerza profesionalmente el comercio. Todo acto que solicite la administración de bienes o negocios del comerciante. La apertura del establecimiento de comercio y sucursales u otros actos y documentos cuyo registro mercantil ordene la ley. El plazo para solicitar la matrícula será dentro del mes en el que el establecimiento fue abierto o en el que el comerciante empezó a ejercer el comercio. Las cámaras de comercio se abstendrán de matricular a un comerciante con un nombre en el cual ya fue inscrito en el registro mercantil. Existe sanción por ejercer el comercio sin inscripción en el registro. Esta la impondrá la Superintendencia de Industria y Comercio. Las cámaras de comercio estarán administradas y gobernadas por los comerciantes inscritos en el registro mercantil, que tengan la calidad de afiliados. Hablando de las cámaras de comercio y la superintendencia, me gustaría invitar a la contadora Juliana Mateus para que nos cuente qué son las cámaras de comercio. Los que no me conocen, mucho gusto, yo soy Juliana Mateus. Estas son entidades del Estado encargadas de impulsar, apoyar y promocionar los empresarios y emprendedores. Por otro lado, me gustaría saber cómo es la ubicación o distribución de estas cámaras de comercio.
Las cámaras de comercio están distribuidas a nivel nacional, así que en cada ciudad podemos encontrar una seccional de la Cámara de Comercio. Cada una de estas cámaras de comercio se ingenian las formas para impulsar el comercio nacional, para apoyar a los emprendedores y a los empresarios en todo el proceso de formación de su sociedad y darles mucha más visibilidad por medio de ferias, por medio de eventos, por medio de capacitaciones y por medio de muchos otros beneficios que estas entidades tienen para los empresarios. Doctora Juliana Mateus, también me gustaría saber qué beneficios podría traernos inscribirnos a la Cámara de Comercio o darle nuestra información al Estado. ¿Cómo podemos beneficiarnos o qué nos pueden brindar ellos a nosotros al momento de nosotros inscribirnos en la Cámara de Comercio? Dentro de muchos de los beneficios les voy a mencionar uno, y es que, como les decía, las cámaras de comercio se encargan de impulsar los emprendimientos y apoyarlos y todo este tema. Como lo hacen por medio de capacitaciones, de ferias, de eventos, de plataformas en las que te des a conocer hasta como exportador, te abre la oportunidad de que puedas exportar. Y supongamos que sale una oportunidad de apoyar algún emprendimiento para que empiece a exportar sus productos. La Cámara de Comercio está pendiente de todas las oportunidades que le pueda brindar a los comerciantes. Por eso es muy bueno que todos los emprendimientos, empresarios estén registrados, porque la Cámara de Comercio constantemente está notificando sobre oportunidades que nos pueden beneficiar. Ahora damos paso al segundo libro, el cual nos habla sobre las sociedades comerciantes. Ahí nos podremos encontrar lo que es el artículo 98, que es la definición del contrato de la sociedad. Esto se lleva a cabo cuando dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero. Esos aportes ayudarán a ese inicio de la compañía. Otro artículo que podemos encontrar en este libro es el artículo 92, capacidad de la sociedad. Es ese desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objetivo, es cuya visión o cuyo meta quiere llegar en un futuro. Bueno, vamos con el artículo 100, concepto de sociedad comercial y legislación aplicable. Esto podemos verlo modificado por la Ley 222 de 1995, artículo 1. Nos habla si la empresa social comprende actos mercantiles y actos que no tengan esa calidad, la sociedad será comercial. Mientras que la sociedad mercantil no tenga esto, serán civiles. Por otro lado, tendremos el artículo 101. Que son la validez del contrato de sociedad. Esto será la capacidad legal y consentimiento exento de error esencial, fuerza o dolo, que las obligaciones que contraigan tengan un objetivo, una causa de ilícitos. Por otro lado tenemos el artículo 102, que es la validez de sociedades de familia. Este nos habla sobre esa validación de sociedad entre padres e hijos o entre cónyuges, y esa unión frente a una empresa. Vamos con los requisitos para la constitución de una sociedad. Esto lo encontraremos en el artículo 110. La sociedad comercial se constituirá por escritura pública, en la cual se expresará el nombre y domicilio, la clase o tipo de sociedad, el domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales, el objetivo social, esto es la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales. El capital social, la época y la forma de convocar y constituir la asamblea, las fechas en las que debe hacerse inventarios y balances generales, la duración precisa de la sociedad, la forma de hacer liquidación una vez disuelta la sociedad, si las diferencias que ocurren a las sociedades entre sí o la sociedad con motivo del contrato social, el nombre y domicilio de la persona o de las personas que sean representantes legales de la sociedad. Aportes de los asociados. Como primera parte tenemos el artículo 122, que nos habla de capital social. El capital social será fijado de manera precisa, pero podrá aumentarse o disminuirse en virtud de la correspondiente reforma estatutaria. Por otro lado tenemos el artículo 124, que es la entrega de aportes. Sus aportes serán entregados en el domicilio donde se encuentre la empresa, según sean el acuerdo del contrato. Artículo 126. Aportes en especie. El valor comercial, los aportes en especie podrán hacerse por el género y cantidad de las cosas que hayan de llevarse al fondo social,
pero estimadas en un valor comercial determinado. Vamos con otro punto importante de este libro, que nos habla sobre la asamblea y la junta de socios. Por un lado, en el artículo 181, que nos habla sobre reuniones ordinarias y extraordinarias de la asamblea o junta de socios, que nos dice que los socios de toda compañía se reunirán en junta de socios o asamblea general ordinaria una vez al año por lo menos, o en la época fijada en los estatutos. Por otro lado, en el artículo 182, que nos habla sobre esas convocatorias y deliberaciones, en la convocatoria para reuniones extraordinarias se especificarán los asuntos sobre los que se deliberará y decidirá. Bueno, acompáñenme en esta noche a entrarnos a los hogares y a las calles de Bogotá para saber cómo estamos los colombianos en conocimiento respecto a todo lo que tenga que ver con el Código de Comercio. Entonces, esta información se las estaremos dando a conocer a ustedes para que ustedes como nosotros sepamos cómo estamos los colombianos en este tema de interés para todos. Yo no tengo idea de qué. El Código de Comercio es la entidad que rige las empresas, que impone las reglas y las leyes que deben seguir cualquier persona que tenga un negocio, empresa o emprendimiento. No. El Código de Comercio es la norma con el articulado y el compendio de leyes que regulan la actividad comercial en un país. En este caso, pues el Código de Comercio que aplica a la legislación colombiana. Ya, tío. No sé. El Código de Comercio es un conjunto de reglas y de normas que rigen los establecimientos de comercio y las empresas. Es como cualquier norma jurídica, es lo que le indica a las empresas qué deben, qué no deben hacer. Tiene unas normatividades y unos preceptos que son las reglas que deben cumplir las empresas, los establecimientos de comercio, y pues todo lo que tenga que ver es como la regulación que hay entre empresas y entre comerciantes para que no haya ningún tipo de ni de competencia desleal ni algún agravante que ya tenga que ver algo con la justicia penal. No. ¿Sabes qué es el Código de Comercio? ¿Qué? ¿Qué es el Código de Comercio, sabes? Es como un reglamento en donde las empresas pueden realizar sus actividades conforme a la ley mercantil, creo. Gracias. Santiago, ¿sabes qué es el Código de Comercio? El Código de Comercio es lo que regula el comercio por medio de la compra de... no sé. Joshua, ¿tú sabes qué es el Código de Comercio? Son esas normas, ¿no? Son las que regulan como la conducta humana en el comercio, o sea, sí, esa vaina. Gracias. Antonio, ¿de casualidad has escuchado o sabes qué es el Código de Comercio? Buenas noches. Sí, el Código del Comercio es cuando tú constituyes una compañía ante la Cámara de Comercio. Dependiendo la actividad económica de esa compañía, te dan el Código de Comercio. Hay muchos códigos los cuales se refieren a la actividad económica que va a ejercer esa compañía. Vale, muchas gracias. ¿Usted sabe qué es el Código del Comercio? No, señorita, no. El Código de Comercio son todas las normas que regulan las relaciones que deben tener los comerciantes con las empresas, es decir, es como el manual de convivencia donde se rigen todos los niveles de comportamiento a nivel legal que deben tener tanto las empresas como los comerciantes en el país. Tengo entendido que es una norma que se promulgó en el 71 y que han ido modificando y que engloba todas las reglas que se tienen desde la creación de empresas hasta todas las actividades que involucren el comercio, pasando por reglas cambiarias o por reglas marítimas o todo lo que involucre la actitud comercial de diferentes entes, tanto de empresas como de personas naturales. Muchas gracias, Camilo. Que tengas una feliz tarde. Lo mismo, feliz tarde. Sí, Camilo, tengo entendido que el Código del Comercio es donde se contienen todas las leyes más importantes para Colombia en temas comerciales y empresariales. Fue promulgada en 1971. Aquí nos especifican cuáles son las normas para la creación de una empresa y también para la ejecución. Tiene también que ver con bienes y servicios, con derecho marítimo, con derecho comercial. Y desde 1971 ha tenido varias modificaciones. Listo, María Isabel, muchísimas gracias. A ti, Camilo, muchas gracias. Damos paso al tercer libro que nos habla sobre esos bienes mercantiles, y en este libro tenemos que tener en cuenta ese conocimiento o esa definición sobre el establecimiento de comercio,
que lo podemos entender como ese conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. En este libro también encontramos un artículo importante como es el 516, que nos habla sobre esos elementos del establecimiento de comercio. Por primera parte tenemos la enseña o nombre comercial. Por otro lado, los derechos del empresario sobre las invenciones. Tercero, las mercancías en almacén o en proceso de elaboración. Cuarto, el mobiliario y las instalaciones. Quinto, los contratos de arrendamiento. Sexto, el derecho a impedir la desviación de clientela. Y séptimo, los derechos y obligaciones mercantiles. Pasamos al siguiente punto, que serían los títulos de valores. En este punto tenemos que tener en cuenta ese artículo 619 que nos habla sobre definición y clasificación de los títulos valores. Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Los títulos valores pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación, como también de tradición o de representación de mercancías. Por otro lado tenemos el artículo 621, que nos habla sobre requisitos generales para los títulos valores. Como requisitos tenemos, de primera instancia, la mención del derecho que en el título se incorpora. Por otro lado, la firma de quien lo crea. También podemos encontrar ese artículo 622, que nos habla sobre la emisión de títulos en blanco o con espacios sin llenar. Y en esa ocasión de los títulos en blanco, ¿no ocurriría algún riesgo el que el dueño, el titular de los títulos de valores? Claro que sí, mira que este artículo en especial nos habla sobre ese riesgo o esa acción que puede tener la persona que posea en ese momento el título de valor, que pueda llenarlo o hacer algún cambio en ese título de valor y llegue a perjudicar en un futuro esa acción. Ok, sí, debe ser muy riesgoso para Sí, el titular. exacto. Damos paso a los títulos nominativos. Aquí podemos encontrar el artículo 648, que nos habla sobre esas características de dichos títulos. El título valor será nominativo cuando en él o en la norma que rige su creación se exija la inscripción del tenedor en el registro que se llevará en el creador del título. ¿Esto qué nos quiere decir? Cuando se requiera o se plasme esa persona en dicho título. Solo será reconocido como tenedor legítimo quien figure a la vez en el texto del documento y en el registro de este. Por otro lado tenemos el artículo 649, que es la autenticación de firma del transmisor. Esto nos dice que el creador del título podrá exigir que la firma del transmisor se autentique para una mayor seguridad y transparencia en su proceso. Por último tenemos ese artículo 650, que es ese registro de las transmisiones. En este nos hará que el creador del título no podrá negar la anotación en su registro de la transmisión del documento. Damos paso a los títulos a la orden. En este espacio tenemos que tener en cuenta ese artículo 651, que nos habla sobre esas características de dichos títulos. Los títulos valores expedidos a favor de determinada persona en los cuales se agregue la cláusula a la orden o se exprese que son transferibles por endoso, o se diga que son negociables o se indique su denominación específica de título valor, serán a la orden y se transmitirán por endoso y entrega al titular. Por otro lado tenemos el artículo 652, que nos habla sobre esos efectos de la transferencia por medios diversos al endoso. Aquí nos podemos entender como esa subroga al adquirirte en todos los derechos que el título confiera. Esto pasa al momento de transferir o endosar dicho título de valor. Por otro lado tenemos ese artículo 654, que son las clases de endosos. El endoso puede hacerse en blanco con solo la firma del endosante, en este caso. El tenedor deberá llevar el endoso en blanco con su nombre o el de un tercero. Bueno, David, y hablando de endosos, ¿el endosante tendría alguna responsabilidad? Y si es así, ¿cuál responsabilidad tiene que cumplir? Pues mira que a eso iba. Aquí nos habla también sobre un artículo 657 que nos dice sobre responsabilidades del endosante.
Ahí nos dice que el endosante contraerá obligación autónoma frente a todos los tenedores posteriores a él. Entonces esto quiere decir que tendrá como esa liberación de su obligación que cambiará mediante la cláusula, que lo podríamos hallar como semi-responsabilidad, que esa también está en el Código de Comercio. Bueno, ya que hiciste esa intervención, ya podemos dar paso a los títulos al portador. Aquí nos encontraremos con el artículo 668, que nos habla sobre definición y tradición. Son títulos al portador los que nos expiden a favor de persona determinada, aunque no incluyan la cláusula al portador, y los que contengan dicha cláusula. Los títulos al portador solo podrán expedirse en los casos expresamente autorizados por la ley. Aquí podremos encontrar ejemplos de títulos valores como son letra de cambio, pagaré, cheque, cheques especiales, bonos o bonos de prenda. Pasaremos a hablar del libro cuarto, que trata de los contratos y obligaciones mercantiles. Este libro va desde el artículo 822 hasta el artículo 1425. Bueno, los comerciantes para hacer un contrato podrán contratar verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio. Se deberá tener contrato con firmas autógrafas de los suscriptores cuando la ley así lo exija. Con firma hacemos referencia a la expresión del nombre del suscriptor o un símbolo empleado como medio de identificación de la persona. Si el suscriptor no pudiera o no supiera firmar, lo hará otra persona por este, dando fe de ellos dos testigos. Además, se deberán plasmar las huellas digitales en este documento. Pero nuevamente interrumpo. Al momento de una persona ser discapacitada que no tenga esa capacidad visual, ¿cómo podría llevar a cabo este caso? Una persona con discapacidad visual solo será necesaria su firma cuando deba autenticarse ante un juez o un notario. De resto, no tiene que firmar un contrato obligatoriamente. Por otro lado, si es incapaz y necesita una firma, podrá hacerlo otra persona para dar fe de lo que debe estar firmando. Sí. Okay. Hablando de los contratos, vamos a hablar de sus plazos. Los contratos se pueden dividir en horas, días, meses y años. Existen unas reglas respectivas para contratar estos. Cuando el plazo sea en horas, se contará a partir del primer segundo de la hora siguiente y se extenderá hasta el último segundo de la última hora. Cuando el plazo sea en días, se excluirá el día en el que el negocio jurídico se haya celebrado. Cuando el plazo sea en meses o años, su vencimiento tendrá lugar en el mismo día del correspondiente mes o año. Si no se especifica día, este tendrá vencimiento en el último día de tal mes o año. Si se llegara a presentar un abuso de derechos, deberá indemnizar los perjuicios que cause. Asimismo, nadie podrá enriquecerse a expensas de otro si causa justa. Esto quiere decir que una persona con un cargo mayor no puede aprovecharse de su cargo para enriquecerse a causa de otra persona sin una causa justa. Los representantes tienen algunas restricciones. Unas de estas podrán ser: el representante no podrá ser contraparte como representado. Esto quiere decir que no puede hacer un contrato con sí mismo. La oferta o propuesta es el proyecto de negocio jurídico que una persona formula o propone a otra. Esto deberá ser comunicado con los elementos esenciales. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice algún medio para hacérsela llegar al destinatario. Esta propuesta que se mande o se haga comunicar será irreversible. Esto quiere decir que no se puede retractar después de darla a conocer. Por otro lado, los comerciantes deben exhibir sus mercancías, en caso de que sean mercancías que se puedan exhibir, ya sea algún producto físico que pueda ser exhibido en algún tipo de vitrina. Este producto deberá estar marcado con su respectivo precio. La oferta se dará por terminada cuando las mercancías que se han aceptado se hayan agotado. El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir entre ellas una relación jurídica patrimonial. Cuando se estipule el pago de una prestación estimulada para el caso de incumplimiento, se entenderá que las partes no pueden retractarse. Si hay un incumplimiento del contrato por circunstancias imprevistas, el juez deberá analizar y examinar las causas que hayan alterado las bases del contrato.
Si es posible, el juez ordenará los reajustes que la equidad indique. En caso contrario, decretará terminación del contrato. La ejecución de los contratos que se celebran fuera del país se regirán por la ley colombiana. Por otro lado, el acreedor de una obligación a término que sea expresa, clara y líquida tendrá derecho a exigir causación suficiente para garantizar su cumplimiento. Esto quiere decir que si un empleado está trabajando y tiene un contrato, él debe hacer todo lo que está a su alcance para que eso se cumpla. Y si no es así, podría pasar a otros términos legales. Y bueno, ¿esto se podría endosar o cederse? ¿El contrato? Sí. Sí, los contratos pueden cederse. Esto quiere decir que cada una de las partes podrá hacer sustituir por un tercero, en la totalidad o en parte de las relaciones derivadas del contrato, sin necesidad de aceptación expresa del contratante cedido, si por ley o por estipulación no se ha limitado esa sustitución. Esto quiere decir que no necesitan de la persona que firma el contrato o el contratante, sino lo ha regido la ley. Okay. Esta sucesión podrá hacerse por escrito o verbalmente. Si el contrato consta de escritura pública, la cesión podrá hacerse por escrito privado, previa autenticación de la firma del cedente. Si el contrato consta de documento inscrito, aunque no sea título o valor, el endoso del documento bastará para que el endosatario se sustituya al endosante en las relaciones derivadas del contrato. Por otro lado, hablaremos de la compraventa. Es un contrato en el que una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa y la otra la puede pagar en efectivo. Los gastos que se generen en la celebración del contrato tendrán que ser divididos entre las dos partes, si estos no acuerdan otra cosa previamente. Otro tema a tratar será el precio. No habrá compraventa si los contratantes no convienen en el precio o en la manera de determinarlo, pero si el comprador recibe el producto, se entenderá que las partes aceptan el precio. El vendedor tiene algunas obligaciones. Estas serán inscribir el título en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos para realizar la entrega del producto. Por otro lado, el comprador también tiene algunas obligaciones, que serán recibir el producto en el lugar y tiempo estipulados. Igualmente, deberá recibirlo en el tiempo fijado. El comprador tiene derecho a exigir su factura con indicación del precio y el pago total de las mercancías que ha recibido. El vendedor deberá responder por la garantía durante la vigencia del pacto de reserva. Esto quiere decir que antes de entregar el producto, el vendedor debe decir cuánto es o cuánta garantía tiene un producto y el comprador podrá hacer uso de esta garantía y el vendedor deberá cumplirla. El incumplimiento de una de las partes relativo a alguna de las prestaciones dará derecho a la otra persona para hacer fin del contrato. Bueno, para finalizar, vamos a explicar que existen otros tipos de contratos, como el contrato de transporte. Este puede ser conformado por transporte de personas o de cosas. Otro contrato sería el de seguros, que está dividido en seguro de daños, transporte, responsabilidad, personas o seguro de vida. Otros contratos serían los de hospedaje, edición, consignación o bancarios. Hablando del tema de los contratos, me gustaría invitar al doctor Carlos Andrés Hernández. Buenas tardes, abogado Carlos Andrés Hernández. Me gustaría saber su opinión desde su punto de vista sobre los requisitos y la firma de los contratos. ¿Está usted o no de acuerdo con que los contratos se puedan acordar verbalmente o qué opina usted? Requisitos para el contrato de agencia mercantil. El contrato de agencia comercial o mercantil debe constar por escrito. Muchos dicen que existe la agencia mercantil de hecho, pero yo no imagino, la verdad, toda la regulación que le cabe a un contrato de agencia comercial que no sea por escrito. Yo no lo imagino, la verdad, porque existen muchas obligaciones, muchos derechos, muchas cláusulas que son importantes tenerlas como una carta de navegación de manera muy clara para que cuando surjan diferencias pues estén casi que previstas muchas de las situaciones
que se pueden llegar a dar en el giro ordinario de los negocios. En razón de ello, no es que exista una solemnidad, pero sí debería ser por escrito. Lo que sí debe ser importante es que debe estar inscrito en el registro mercantil o en la Cámara de Comercio. Al quinto libro, que es de la navegación. Este libro va representado a todas esas empresas que su actividad económica va arraigada sobre esta navegación de dichos transportes, de mercancías o de personas. En este libro tenemos en cuenta el artículo 1426, que es la participación del capital extranjero. Este artículo va apoyado de otro artículo que es el 15 de la Ley 9 de 1991. Por otro lado tenemos el artículo 1427, que son solemnidades de actos o contratos. Los actos o contratos que afectan el dominio o que tengan por objetivo la constitución de derechos reales sobre naves mayores o sobre aeronaves se perfeccionan por escritura pública. Por otro lado también tenemos ese artículo 1429, que son esas definiciones de actividades marítimas, que se consideran actividades marítimas todas aquellas que se efectúen en el mar territorial, zonas aledañas, suelos o subsuelos. De aquí damos paso a ese artículo 1430, que nos habla sobre esa autoridad marítima nacional. Aquí podemos tener en cuenta esa autoridad marítima como esa pertenencia frente a la patria dependiendo del país donde se encuentre. Cada país tiene determinado territorio marítimo, el cual hace control de dicho territorio. Por otro lado también tenemos el artículo 1432, que es esa definición de naves. Se entiende por nave toda construcción principal o independiente idónea para navegación y destinada a ella. También tenemos esas clases de naves, que son embarcaciones mayores y menores, que hay dos clases de naves. Las embarcaciones mayores cuya tonelada sea o exceda de 25 toneladas y las embarcaciones menores cuyo registro no alcance el índice de toneladas. Vamos con que toda nave tiene una nacionalidad. De esto nos habla el artículo 1437. Nacionalidad de naves matriculadas en Colombia. Toda nave matriculada en Colombia es de nacionalidad colombiana. Este artículo también va apoyado del artículo 1438, que son requisitos para matricular una nave. Para matricular una nave se cumplirán los siguientes requisitos. Primero, cuando la nave sea de nueva construcción y sea solicitante el constructor, presentará certificados de sus autoridades marítimas. Segundo, si el solicitante es persona distinta del constructor, presentará además la escritura pública que contenga el título. Si la nave se halla matriculada, se cumplirá con lo preceptuado por el artículo 1445. Bueno, aquí damos paso a los artículos sobre cancelación de la matrícula extranjera. Esto quiere decir que uno puede inscribir una nave extranjera o que venga de otro país a Colombia y quedará como una nave colombiana. Pues mira que justamente ahí nos hablan el artículo 1439 sobre eso, que es para matricular una nave anteriormente matriculada en país extranjero, se acompañará además del título que acredite la propiedad de la solicitante. O sea, el dueño de esa nave tiene que venir a Colombia, matricularla, pero él personalmente, según el artículo 1427 y 1442. Bueno, aquí también nos habla sobre esa exigencia de nacionalidad colombiana, como les habló anteriormente mi compañera, y esa pregunta que dio paso a este artículo, nos habla también de que toda nave extranjera que venga tiene que ver, como les dije, con su dueño, también con sus papeles, y todo tiene que venir en orden y legalizado. Aquí también nos habla sobre el artículo 1459, que son esas naves que pueden pertenecer a varios dueños. Esto puede decir que hay naves que son de compañías y son a veces socios o accionistas que comparten dichas naves. Y me imagino que para la toma de decisiones de una venta en una nave compartida tendrá que ser una votación unánime. Ajá. Tienen que ser todos, tienen que compartir esa idea de vender dicha nave pues para culminar esa acción. Esa definición del armador, que lo podemos llamar armador a esa persona natural o jurídica que sea o no propietaria de la nave. La apareja, pertrecha o expide a su propio nombre. Cerraremos con el libro sexto, el cual nos habla de los procedimientos y está conformado desde el artículo 1910 hasta el 2003. En este libro nos hablan sobre la peritación.
La peritación procederá cuando la ley o el contrato sometan a la decisión de expertos o justa tasación asuntos que requieren especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. El perito es una persona que evalúa algo en específico. ¿Sí? ¿Tienes alguna? O sea, el perito es como al momento de generar ese valor de dicho bien frente al mercado. O sea, lo que está dispuesto el mercado a darte esa bonificación en dinero por ese bien que tú estés ofreciendo. Exacto. Una persona, si quiere saber el valor de algún producto, algún bien, llama a un perito experto en ese campo y él va a determinar el precio. En algunos casos no solo se necesita un perito, sino que se asignan dos partes y en caso de desacuerdo habrá un tercero, pero no obstante las partes podrán convenir en designar un solo experto. Este caso de que hay dos expertos es en caso de que las dos partes no se puedan poner de acuerdo y cada uno quiera tener su perito. O sea, es como un caso extremo, por si las dos partes no se ponen de acuerdo, llegan a ese tercero. Lo más común es que solo haya un perito, pero si las dos partes desean tener dos o tres, es posible hacerlo. Aceptable, o sea, sí, es aceptable. Según la situación. Según la ley, según la situación que rija. Por último, queremos invitarlos a hacer la actividad número 2, ya con los recorridos y con los temas explicados un poco más claros. Podremos tener mejores resultados en la actividad. Bueno, empezaremos con nuestra actividad, ya están los invitados, entonces daremos inicio con nuestro Kahoot, que es Código de Comercio. Entonces vamos con la primera pregunta, que sería así. El libro primero hace referencia a... Listo, vamos con la segunda pregunta. ¿Los comerciantes podrían contratar mediante qué proceso? Tercera pregunta. ¿Esta es verdadero o falso? ¿Es un acto mercantil la adquisición hecha por funcionarios o empleados para fines de servicio público? Vamos por la cuarta, que también es verdadero o falso. Se entiende como empresa toda actividad jurídica desorganizada para la producción, transformación, circulación de bienes. Vamos con nuestra quinta pregunta. ¿Las o los encargados de llevar este registro serán esas entidades que se encargan de dicho registro? ¿Es? Muy bien por parte de nuestros invitados. Vamos con nuestra sexta pregunta, que nos dice, en el segundo libro nos habla sobre... Muy bien. Vamos con nuestra séptima pregunta, que es verdadero o falso. ¿La persona que está a cargo de la nave es el capitán? Vamos con nuestra octava pregunta. El Código de Comercio se compone de... Excelente por parte de nuestros usuarios que están ahí respondiendo. Vamos con nuestra siguiente pregunta. En el quinto libro encontramos los... Damos paso a nuestra siguiente pregunta, que es verdadero o falso. ¿Un comerciante es total aquella persona que realiza una actividad profesional no considerada por la ley? Y nuestra audiencia acaba de contestar nuestras 10 preguntas correctamente, teniendo una puntuación excelente. Podemos concluir que el Código del Comercio es muy grande, está basado en muchos artículos y en muchas leyes que sirven para los actos mercantiles o para las personas que realizan actos mercantiles. Esto los puede llevar a guiarse o regirse por una ley
para saber cuáles son los deberes y derechos que estos deben cumplir. Por ejemplo, un comerciante tiene algunos deberes y derechos que los vimos en los libros pasados. Por otro lado, podemos ver que las leyes deben regirse, si no, tendrán algunas consecuencias. Bueno, pues podemos también decir que este código de comercio puede ser como esa Biblia o ese diccionario para todos los comerciantes, como ese apoyo también para los emprendedores, ya que es tan amplio que puede recorrer todos los campos de acción de cada uno de los comerciantes, como nos dimos cuenta, desde la navegación hasta las personas que se dedican a la compra y venta de bienes, campesinos. Sí, todo tipo de acto mercantil, ajá, legal. Que sea legal. Exacto, que sí. sea legal y que esté considerado como un acto mercantil según la ley. Según la ley. Exacto, entonces podemos ver como esa amplitud y ese gran beneficio que conlleva tener algunas cosas claras, porque pues es tan amplio que es muy difícil tener todo claro, pero pues sí, dependiendo su actividad económica, tener su libro claro, sus leyes, lo ayudará a tener una buena actividad económica, un buen desempeño y tener claramente todo legal. Claro que sí. Sin más preámbulos, nos despedimos de este Congreso Internacional Empresarial Jurídico de Código de Comercio. Fue un placer compartir con ustedes esta información. Esperamos que haya quedado clara. Estaremos prestos a resolver dudas o si necesitan algún consejo, alguna inquietud o alguna sí, cosa, con gusto podremos ayudarlos. Claro sí. Aquí están en nuestros contactos, nuestros números de celulares y algo nuestros correos, y cualquier cosa estaremos ahí. Esperamos que haya sido grata la información que pudimos brindarles. Gracias por asistir a este congreso. Gracias por su tiempo y su disposición. Nos veremos en una próxima ocasión.